Fue aquí, en Abusir, en uno de los templos funerarios adosados a las pirámides de los reyes de la quinta dinastía, donde se encontraron estos papiros. Este lugar de culto estaba formado por un santuario, por estelas, por estatuas y por almacenes que contenían ofrendas y objetos de culto. Al lado de los templos funerarios, durante la quinta dinastía, aparecieron los templos solares. Lo que se sabe es que si bien los templos funerarios cada día eran proveídos de alimentos por el templo solar, este no lo era por parte de la residencia. Así pues, el templo solar era un lugar de almacenamiento, un pivote de la economía. Por ello, es lícito imaginar que al lado de los patios y las capillas, tenía que haber también grandes estancias en las que se almacenaba el grano, en las que se guardaban tinajas con víveres y también establos en los que se cuidaban los bueyes que debían servir para los sacrificios, ya que cada día se llevaba la carne al templo funerario. Además, una parte de los bueyes se destinaba a los altares solares del rey. Aquí tenemos un fragmento de un cuadro de contabilidad mensual en el que se detallan las ofrendas divinas, o sea, el pan, la cerveza y los pasteles que iban al templo funerario desde el templo solar, con el detalle de las mercancías que llegaban al templo funerario, así como su procedencia. Aquí, por ejemplo, hay una columna donde están registradas las entregas que proceden directamente de la mesa de ofrendas del sol en el templo solar. Se trata de 14 panecillos y la contabilidad se divide, al igual que en el resto del cuadro, en 3 columnas. Por una parte, en rojo, los ingresos teóricos. Por otra parte, en negro, los ingresos reales. Y después, en rojo, la deuda, lo que no ha sido entregado. El templo redistribuía los alimentos, dado que el rey muerto no los comía, y por consiguiente, los empleados del templo se alimentaban de estos bienes, y por descontado, también los sacerdotes y sus familias. Así, cada templo funerario y también cada templo divino servía de centro de redistribución de bienes alimenticios que, al no haber moneda, se convertían en unidades económicas. Por eso era tan importante para el faraón reinante mantener el culto a sus predecesores. Aquí se ve que el templo de Neferrir-Karré estuvo activo durante 200 años. Y durante 200 años se llevaron regularmente víveres al templo y se redistribuyeron a los empleados que pudieron vivir de ellos. Esta persistencia de los cultos era también una fuente de riqueza para todo el mundo. Al mismo tiempo, se ve que la pirámide de Kéope realizaba entregas al templo de Neferrir-Karré y que la pirámide de Micerino también las efectuaba. La pirámide de Snofru, en Meidum, hacía envíos que finalmente eran destinados al culto de Neferrir-Karré. Naturalmente, este tipo de cosas sucedía a gran escala, de manera que había cierta relación entre la vida de los vivos y la vida de los muertos, entre la necrópolis y el valle. Era un sistema económico muy activo, de manera que incluso en los años difíciles, en los años en los que había malas cosechas porque la crecida del Nilo no había sido suficiente, la residencia podía repartir bienes y asegurar un mínimo de culto para todos.
Esta economía tan sabia no perjudicaba a nadie, ya que los templos eran centros de redistribución de bienes alimenticios y de toda clase de bienes, incluso de telas y de otras cosas. Este régimen hubiera podido durar eternamente, sin lugar a dudas. Pero a pesar de ello, un buen día el imperio antiguo se derrumbó, como un castillo de naipes, y no quedó nada. Uno puede preguntarse por qué este imperio tan floreciente desapareció hacia el año 2100 antes de nuestra era, después de 8 siglos de prosperidad. Asociamos la sexta dinastía al declive del Estado. En una tumba rica y grandiosa, como la de Mereruca, se plantean ciertas dudas. Las razones del declive deben buscarse en otra parte. Analicemos a un funcionario como Mereruca. A diferencia de lo que sucedía en la cuarta dinastía, cuando todos eran príncipes, este hombre había triunfado gracias a sus propios méritos. Era hijo de una favorita del faraón, pero llegó a casarse con una de las hijas de este, Satnesut-Netjetef, y fue así admitido en el círculo real, en el cual introdujo su propio clan, su gran familia. Esta evolución se acentuó durante la sexta dinastía. Desde la quinta dinastía, los gobernadores de las provincias soñaban con volver a la residencia real. Pero durante la sexta dinastía comenzaron a edificar sus propias residencias. Descubrieron que en las provincias ricas se vivía bien. Si tenían una villa, la ampliaban y hacían un pequeño palacio. Existían rivalidades entre los distritos. Querían enriquecerse. Las tumbas cada vez son más grandes y presentan algunas características de las tumbas reales. Durante la quinta dinastía, la familia real no pudo hacerse cargo de las necesidades constantes de la administración. Por ello, tuvo que delegar el poder en una nueva clase de funcionarios. Con el paso del tiempo, el faraón se vio obligado a destacar lejos de su entorno a algunos funcionarios. Les envió al Sudán, les envió a luchar contra los asiáticos, los envió también al Sinaí. Estos funcionarios debían organizar sus expediciones y para prepararlas no aprovechaban la estructura de la administración egipcia, sino que creaban su propia administración, formada a veces por 1000 personas que se desplazaban a pie con asnos y víveres. Debían encontrar intérpretes, debían hablar con gentes que no sabían su lengua y tenían la oportunidad de conocer civilizaciones que no eran la suya.